Por eso en 1848 surge una obra que sigue todavía alumbrando a los pueblos, que fue el Manifiesto Comunista de Carlos Marx y Federico Engels, que era un reclamo de las clases explotadas, de los trabajadores, de los campesinos, de quienes ponían su trabajo al servicio de los demás, y lo único que originaba, según el sentido del libro de Carlos Marx, pues el capital, o sea, las grandes cantidades de dinero que les daban el poder político, y con el poder político manejaban a los pueblos, a sus gobernantes, que se convertían en simples sicarios del poder monárquico o del poder económico. Y las constituciones, tanto de Europa como de América y como de Asia, incluyeron intereses de la burguesía, un derecho de clase superior, un derecho que no percibía y no entendía los derechos de las grandes mayorías, que son los que verdaderamente trabajan. Y como consecuencia de este gran libelo del Manifiesto Comunista, en plena revolución industrial, no hay que olvidar que en el siglo XVII la industria se revolucionó, o sea, se transformó y se crearon muchísimas empresas e industrias que fueron la base de la economía de los pueblos, pero una economía de injusticias, una economía de explotaciones, de inequidades. Y todo el siglo XIX se va a convertir en una llamarada de luchas y derramamientos de sangre para obtener sus justos derechos de las mayorías explotadas. Volvemos a Estados Unidos. En Estados Unidos se dan las primeras luchas sociales de los trabajadores. El 1 de mayo, por ejemplo, es una protesta de los trabajadores por la explotación inicua en que estaban sometidos en razón de sus salarios bajísimos. Sus horas de trabajo eran terribles, más de 15 horas diarias. Los salarios de hambre, literalmente de hambre, porque los trabajadores estaban en condiciones de veras de desnutrición, no tenían para una alimentación adecuada, no tenían ningún sistema de seguridad social, sí, la prevención de enfermedades o accidentes de trabajo, todo corría a cargo de los trabajadores en lo individual. Por eso los mártires de Chicago, que fueron bastantes, se habla de 700 muertos en ese levantamiento de los trabajadores en la ciudad más industrial de América, que era Chicago, y aún sigue siendo una de las grandes capitales industriales del mundo. Bueno, el 1 de mayo es un símbolo en la historia de la explotación del hombre y en la lucha por reivindicar sus intereses, lo cual curiosamente lograron. Estados Unidos es el primer país que logra una legislación laboral más o menos justa, pero no conseguida por los capitalistas, por los dueños de las industrias, sino obtenidas en la lucha social, en la lucha material, que llevó incluso a los Estados Unidos a tener un desarrollo económico, industrial y capitalista de primer orden, al grado que se convirtió en la primera potencia mundial a fines del siglo XIX y en todo el siglo XX. Bueno, esto viene a colación porque las cuestiones económicas y políticas prevalecientes en cada uno de los países y en el mundo en general se reflejan directamente en la sistemática jurídica de cada país. Cada país comienza por su constitución, ¿verdad?, que son los mandamientos del pueblo, los mandamientos soberanos del pueblo. Una constitución no es más que la voluntad democrática del pueblo, establecida en una serie de artículos, todos ellos muy racionales y todos ellos muy importantes, porque van a constituir la cobertura legal y jurídica de cada uno de los componentes de la colectividad. Bueno, por esas constituciones son también el reflejo de la condición económica, social y política y cultural de cada uno de los países. Vamos a poner el caso de México, que es para gloria y para pres de los abogados, de los juristas, de los investigadores del derecho,
es donde nace el derecho social, del cual pues, nos vamos a referir. ¿Cómo nace ese derecho social? Todos sabemos históricamente que tuvimos una revolución mexicana que nace el 20 de noviembre de 1910. Pues fue una consecuencia la revolución del estado lamentable en que se encontraba el país, de injusticias terribles en contra de obreros y campesinos. De ahí las luchas de Zapata, de ahí las huelgas de Cananea, de Río Blanco. Aquí en el Estado de México hubo también, en Texcoco y en Toluca, manifestaciones en contra de la injusticia de los industriales y de los empresarios que explotaban a los trabajadores, trabajando 16, 20 horas diarias, sin condiciones para que su trabajo estuviera con higiene y con una serie de medidas de protección hacia su salud y hacia su estabilidad emocional y mental. Los salarios, decimos nuevamente, eran de hambre. El trabajo nocturno no era considerado. A las mujeres se les explotaba y se les pagaba menos que a los varones sin ninguna justificación. Se abusaba del trabajo de los menores. No estaban permitidos los sindicatos. Estaban considerados como figuras delictivas, y peor, las huelgas. Simplemente las huelgas fueron consideradas en el Código Penal como delitos. Y bueno, imagínense ustedes que no se podían hacer huelgas sin la persecución de los fusiles de la dictadura de Porfirio Díaz. Ahí están las matanzas de Cananea en Sonora y de Río Blanco en Orizaba, Veracruz. Bueno, entonces el derecho social se va a manifestar con la petición de los trabajadores y de los campesinos para que se les regule la situación legal y que puedan obtener mejores condiciones en su trabajo y en su condición individual y social. No podemos soslayar que antes de la Constitución de 1917 hubo legislaciones en los estados, en la mayor parte de los estados, en donde ya se consideran los derechos de los trabajadores, de los asalariados, de los campesinos, de las clases marginadas, que eran muchas, pero era una legislación dispersa en las entidades federativas. Y después de la Revolución Armada de México, que es la primera revolución social en el mundo, vamos a incorporar el derecho social en la Constitución directamente. Los constituyentes de Querétaro de 1916 y 1917 eran líderes obreros, líderes campesinos, eran algunos militares destacadísimos como Heriberto Jara o como Jerezaín Ugarte o el general Alvarado. Eran hombres de avanzadas ideas que en las discusiones contra los abogados que venían de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, que se plegaban a un modelo muy ortodoxo de constitución, en donde se hablaba nada más de las garantías individuales y se hablaba de la parte orgánica de la Constitución y las partes extraordinarias, en el caso de reformas a la Constitución, en el caso de azonadas, o en el caso de revoluciones. Pues en una gran discusión, en un debate extraordinario del constituyente del 17, insertan 3 artículos que son ya definitivamente los que van a expresar los derechos sociales de las mayorías de mexicanos. El artículo 3, que configura el derecho a la obligación, es decir, la obligación y el derecho de que todos los mexicanos deben ir a la escuela a formar una educación propicia para que sean personas útiles a la sociedad, a su familia y a su persona. Es un enorme avance de la Constitución mexicana de 1917 que incorpora todos los derechos a todas las clases sociales en materia de educación. Pero fueron más allá. Las características de la educación mexicana, que debe ser nacionalista, debe ser humanista, debe ser democrática, debe ser laica y ante todo solidaria y científica.
Aquí no cabe duda que los legisladores constituyentes ya conocían la teoría del derecho, pero el derecho antes del siglo XIX pues era un modelo liberal. ¿Qué quiere decir? Enfocado hacia el reforzamiento de las garantías individuales o los derechos subjetivos públicos. Pero a pesar de que fue muy avanzada la otra constitución anterior de 1857, a cuyo frente estuvieron liberales tan distinguidos como Benito Juárez, que fue temporalmente legislador en el 1856, después lo llamaron como gobernador para Oaxaca nuevamente, pero Juárez e Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano, Miguel Lerdo de Tejada, José María Mata, bueno, una generación de intelectuales abogados que transformaron la Constitución del 57 y entronizaron y consolidaron las garantías individuales que no venían contempladas en la antigua Constitución de 1824. Pero resulta que de 1857 a 1910 existió una dictadura política y una dictadura económica feroz de don Porfirio Díaz, que no hizo posible la realización de las garantías individuales. Entonces fue necesaria esa revolución mexicana para incorporar estos derechos sociales, que es la educación y los derechos de los campesinos, o sea, de los trabajadores del campo, de los agraristas, que fueron comandados por un caudillo de la mayor importancia, como fue Emiliano Zapata, Francisco Villa. Yo hasta hace días tuve la oportunidad de leer los manifiestos de Francisco Villa en materia agraria, y que pues nada más era jefe de Lucio Blanco, que fue el primero que repartió tierras. Pero ¿qué tiene ese artículo 27 constitucional? Pues la distribución de la tierra a quien la trabaja, o reivindicar las tierras que les fueron arrebatadas a los campesinos durante mucho tiempo, creando los latifundios, las haciendas, los ranchos empresariales gigantescos que no eran más que una fécula de explotación regional. No olvidemos que casi todas las haciendas tenían a los campesinos como asalariados, acasillados, ¿no? Sí, una semi-esclavitud, un verdadero feudalismo.